La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Listo, me lavé las manos, ¿eh? No. O sea, también no creo. Hola, buenas tardes, soy Luis Lugo, autor del libro Restaurante Bar Familiar, un libro publicado por Tierra Adentro y el Fondo de Cultura Económica. El libro Restaurante Bar Familiar es un libro que el título se descompone y se va dividiendo. Es como la arquitectura del libro. Digamos que cada sección es un juego de palabras del título Restaurante Bar Familiar. Entonces la sección restaurante es un viaje ahí como de un mesero que va mirando a los clientes y que por ahí se empieza a escribir como todos estos poemas. Es también cuando yo trabajé en Kentucky Fried Chicken. O sea, se cuelan como cosas de mi vida con otras cosas que escuché trabajando en ese lado de siendo mesero o siendo cocinero. La parte del bar era pues, un cliente que iba los miércoles al bar donde yo trabajaba y era como el doble de Andy Warhol. Y hablaba de él como Andy Warhol, entonces era muy interesante porque yo decía, pues te podría crear como una especie de postal, una especie de biografía muy mexicanizada a lo que yo estoy viviendo aquí. Entonces era hacer todo lo que yo sentía que englobaba a Andy Warhol, toda esta cosa de Nueva York, toda esta cosa de Velvet Underground, todo esto, pues yo quise como jalarlo más a una onda más mexicana y pues ahí salió así como ese pozole, ¿no? La parte familiar son poemas que he trabajado durante mi beca del FONCA, de la fundación, donde sentía que yo tenía una temática más hablar sobre la familia o sobre las cosas que escuchaba de las personas sobre su familia. Entonces siento que el libro es este proyecto que encontró como su estructura en este restaurante bar familiar. Siento que la preparación del libro Restaurante Bar Familiar yo la familiarizo mucho con mi trabajo con mi gusto por cocinar. Siento que para preparar el libro sentía que como que cada poema era como una especie de ingrediente, ¿no? O sea, al final sí el libro parece un revoltijo ahora sí que de un platillo que se sirve en un lugar, porque tiene de todo, ¿no? O sea, tiene de muchos sabores, de muchos colores, ¿no? Pero el proceso creativo de ir armando los poemas creo que sí tiene mucho que ver con cómo uno se enfrenta luego a la cocina. Creo que a veces uno no sabe qué va a llevar el platillo o cómo lo quiere endulzar, cómo lo quiere salar, qué ingredientes le va a poner. Y creo que el poema es así, te enfrentas como a esa hoja en blanco y entonces tú vas como empezando a amasar, empezando a hacer algo. Y entonces hay platillos o ingredientes, me gusta pensarlo en el libro, que son como muy variopintos. Entonces puede ser una paella, puede ser algo, pero al final no lo siento como un libro que se pensó para crear un libro, sino que se pensó para experimentar sobre algún platillo, que en este caso era este libro. O sea, es un platillo con varios ingredientes. Nunca pensé en escribir este libro diciendo voy a escribir el Restaurante Bar Familiar, sino más bien fue una acumulación de ingredientes y de procesos que yo dije, ok, ya tienen su cabida aquí, ¿no? Siento que cuando uno se enfrenta a veces a los poemas hay una cierta base como que dices, a lo mejor quiero hacer algo dulce, quiero hacer algo salado. Creo que esa es una base, como en los poemas es como tengo la idea de hablar de mi familia, tengo la idea de hablar de la familia de un amigo, tengo la idea de hablar de un Andy Warhol mexicano. Creo que ahí está esa primera como esa primera relación que buscas o experimento que quieres hacer, que quieres trazar. Y pues más bien yo lo que siento que lo más hermoso es como el proceso.
no tanto el proceso, que puede ser un resultado fallido, pero que el proceso es lo que se me hace lo más literario y lo más hermoso como para ligado a la cocina, como ese proceso donde a lo mejor la sopa te va a salir medio salada o te va a salir fea, pero el proceso de llegarlo a lograr, aunque sea en un poema, o sea en una sopa, o sea en un pan, creo que eso es lo más padre, lo más parecido como entre la literatura y la cocina, que a mí me gusta verlo así, como esos procesos. Si alguien leyera Restaurante Bar Familiar, me gustaría que lo leyera como si se metiera a la cocina. O sea, en el sentido de que la cocina es como ese acceso al cual casi el comensal no tiene, ¿no? No tiene está restringido, ¿no? Y es muy interesante porque cuando uno se asoma a ver esa cocina, es totalmente distinto a lo del restaurante. El restaurante puede ser hermoso, elegante y todo. Y la cocina es donde, o sea, es donde se vive como tanto el esfuerzo, el trabajo, la preparación de algo, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gustaría como que el lector se enfrentara a ver esa cocina, ¿no? El poder ver esas cosas, creo que el lector lo puede también como ver, y eso es interesante, como que se pueda asomar a la cocina, ¿no? A mí de las cosas que más me gustaban de los trabajos de mesero, de pollero, de bartender, lo que sea, era que la cocina era el lugar donde además a la gente le gustaba tratar de llegar a la cocina, ¿no? Yo me acuerdo que en un bar donde trabajaba, muchos comensales era como de, querían asomarse a la cocina, querían entrar a la cocina. O sea, lo que voy es como que la cocina es lo que también quise mostrar para el lector, que se asomara a esa cocina, tanto una cocina, podría ser metafórica, una cocina familiar, una cocina en un restaurante, en un Kentucky Fried Chicken, en un sujeto que crees que es Andy Warhol. O sea, siento que es como ese ver lo que tú no puedes, lo que no tienes tanto acceso como comenzar casi, ¿no? Entonces eso creo que me gusta mucho del libro, y me encantaría en un futuro a lo mejor extender el libro y hablar sobre más de la cocina, ¿no? O sea, porque siento que la poesía, cada poema tiene su universo, ¿no? Entonces creo que buscarle luego una unidad a ese universo es muy raro. Entonces me gusta más bien ser como lector de poemas, como decir, me compré un libro de poesía porque quiero leer los poemas, no porque quiero leer de qué va la historia de ese libro de poesía, ¿no? Por eso mi libro es como esa cosa, como muy desarreglada en ese sentido, porque nunca yo busqué esa línea de decir voy a escribir un libro que se llama Restaurante Bar Familiar, sino más bien el libro, escribí un poema que se llamaba Restaurante Bar Familiar y ya después empecé a juntar todo lo que había escrito durante muchos años y lo quise juntar en un libro y dije, ¿por qué no? Pues a ver, ¿por qué no lo puedes juntar en un libro? Y todavía me tuve ahí como el chiste de decir, bueno, pues ya se descompuso el título, lo estoy descomponiendo, pues hago juegos. Entonces dije, pues meto un área de juegos para niños, ¿no? En esta cosilla, ¿no? Es como una subsección del libro. Y ahí lo que hice fue como, pues voy a agarrar todos los poemas de la infancia, que hablan sobre la infancia, los poemas infantiles, y esa va a ser como su área para juegos. Voy a leer un poema del libro Restaurante Bar Familiar, de la sección Restaurante. El poema se titula, es un poema que habla un poco del momento en que trabajé en esa gran empresa. Y bueno, dice, trabajé bajo la mirada inquisidora del coronel Sanders. Limpié los baños más sucios. Rescaté del suelo pedazos de pollo que se reutilizaron. Incluso me encerraron en un enorme refrigerador. Todos los días me coloqué una etiqueta en la playera del uniforme, que se incrustaba en mi piel. Estoy aprendiendo, decía. ¿Cómo logro quitarme el uniforme? Voy a leer un poema de la sección Bar, la sección que habla sobre la biografía de un Andy Warhol estilo mexicano. Este poema se llama 15 minutos. Minuto 1. Entro en un bar.
Aparece una persona que traduzco como la imitación de Warhol. Minuto 2. Cada miércoles por la noche se sienta a pedir una cerveza. Minuto 3. Se traza un juego de duplicados. Minuto 4. Empiezo a decirle Nico a María. Minuto 5. La droga. Minuto 6. Estoy arriba de un cohete Acme persiguiendo a María. Minuto 7. La droga. Minuto 8. El tiempo avanza y mi única convicción es María. Minuto 9. No sé si podré terminar de escribir esta historia. No sé si valga la pena. Minuto 10. La droga. Minuto 11. Sacar la droga de mi cuerpo. Minuto 12. Si existiera María, no se fijaría en mí. Minuto 13. Mala suerte. Minuto 14. Alguien dijo en el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Minuto 15. ¿Va a leer un poema de la sección familiar? El poema se titula Hora de la salida. En la primaria nos reuníamos a las 2 de la tarde en una banca y esperábamos a nuestros padres. La maestra anunciaba por el micrófono que podíamos irnos. Su voz nombraba nuestra partida. Escuché resonar mi nombre en ese altavoz el día que murió mi abuela. Ese día mi padre llegó temprano. Lo hizo para que pudiera despedirme de ella. No le queda mucho tiempo, no puede esperar, decía. Recuerdo que llegamos al hospital corriendo, como dos galgos tratando de rebasar a la muerte. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, les recomiendo el libro, si lo quieren está disponible en Tierra Adentro y en el Fondo de Cultura Económica, y agradezco mucho a la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, y bueno, nos estamos viendo.